¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Me están escuchando bien? ¿No hay ningún problema? Buenos días, profesor. Ningún problema. Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal con todo? Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar las clases del día de hoy. Vamos a empezar también el curso en este ciclo. Como ustedes saben, estamos en el ciclo, bueno, un ciclo que va a durar 9 semanas. Y en el caso del curso de historia, vamos a tener una semana de historia universal, como es el caso, por ejemplo, de esta semana, y luego viene una semana de historia del Perú, y así vamos alternando hasta el final, hasta acabar todos los temas que tiene en este caso el programa. Esa es un poco la idea de la secuencia del curso a lo largo del ciclo. Con relación a las clases, ya seguramente ustedes también saben, pero en el caso de historia, fundamentalmente es una clase expositiva por parte mía. Eso significa que yo, con la ayuda de una presentación en un PowerPoint, voy a hacer, digamos, una presentación con algo de detalle acerca de todos los temas que contienen cada una de las semanas que vamos a trabajar. Eso significa que fundamentalmente la idea es que podamos entender sobre todo el significado de algunos términos, podamos entender las relaciones de causa, efecto que se dan entre los diversos acontecimientos, pero en realidad gran parte de la información ustedes la tienen en la separata, ustedes la tienen también en la presentación, y algunas cosas que seguramente no están ahí yo las voy a mencionar en clases. Pero esa es un poco también la idea de la clase, ¿no? La clase no es, sobre todo en un curso de historia, no es entrar, digamos, en ese detalle fino acerca, por ejemplo, de los nombres de los faraones o de los, digamos, de la cantidad de muertos en una batalla. Estoy exagerando un poco, pero a eso me refiero. Hay datos claves que hay que aprender. Justamente esos son los que ya constan en la separata, los que constan en el PPT, los que yo también voy a mencionar, pero aquí fundamentalmente es entender de alguna manera causas, relaciones, efectos, características sobre todo, porque esa es la forma o esa es la naturaleza en todo caso de las interrogantes que vienen en las preguntas que se formulan en los exámenes. Preguntas acerca, por ejemplo, de secuencias temporales, preguntas acerca de características de periodos o gobiernos, relaciones entre diversos acontecimientos, causas que han generado, digamos, un proceso histórico, consecuencias que generan determinados eventos en la historia. Esa es un poco la naturaleza de la información y del conocimiento que debemos entender a través de un curso de historia, ¿ya? Entonces, esa es un poco la idea. Y bueno, vamos a empezar rápidamente porque el tiempo es lo que menos tenemos a disposición en este curso. Ya, entonces le voy a compartir aquí una presentación. Vamos aquí a... Ya saben ustedes también cualquier pregunta la pueden hacer a través del chat. Así que en ese sentido no debe haber en este caso ningún problema. Bueno, ya ustedes están viendo aquí la presentación. Entonces, los temas de esta semana abarcan desde lo que viene a ser la teoría de la historia, es decir, la explicación acerca de algunos conceptos, algunos métodos, algunas características de la historia en su calidad de disciplina científica, y luego vamos a avanzar así hasta lo que viene a ser las grandes civilizaciones de Oriente, de lejano Oriente, fundamentalmente en este caso es China. Bueno, empecemos. Empecemos entonces en primer lugar por lo que viene a ser los conceptos generales de la historia. A ver, la primera pregunta que tenemos que resolver rápidamente es ¿qué cosa es la historia? Estamos hablando de la historia como ciencia. Creo que todos ustedes saben que el término historia, al menos en castellano, tiene dos acepciones. Por un lado, el término historia se puede referir a lo que viene a ser el pasado, es decir, aquellos sucesos, acontecimientos que han ocurrido en tiempos pretéritos. Pero por otro lado también la historia es el nombre con el cual se denomina la disciplina, la práctica intelectual, la ciencia, que justamente se encarga del estudio del pasado. Entonces, vamos a hablar aquí de la historia en esa segunda acepción. Y como ya aquí se dice, la historia fundamentalmente es una ciencia social. ¿Qué significa esto? Que la historia
sigue un conjunto de métodos, que justamente es lo que caracteriza a las ciencias. Esos métodos tienen que ver, por ejemplo, con la observación de la realidad, el planteamiento de problemas, el recojo de información, la interpretación de esa información o datos en base a determinadas teorías, y luego el establecimiento de ciertas conclusiones, que en el caso de la historia son particulares, pero que algunas de ellas pueden generalizarse. En la medida en que la historia sigue ese método, es que hablamos de ciencia. Ahora, en la medida que la historia estudia una realidad muy específica, que es la realidad formada por el colectivo de seres humanos que conviven en un determinado espacio y en un determinado momento en el tiempo, es lo que la hace social. Es decir, la historia es una ciencia social porque sigue el método y porque estudia la sociedad. A diferencia, por ejemplo, de las ciencias naturales, como la biología, que también es una ciencia porque sigue el método, pero cuyo objeto de estudio es en este caso el mundo de los seres vivos, los animales, las plantas. La historia no, la historia en realidad es una ciencia social. Entonces, creo que eso nos ayuda a entender ese concepto que está en la diapositiva. Ciencia social que estudia las sociedades humanas en el devenir del tiempo y en un espacio determinado. Porque los seres humanos siempre vivimos en un determinado momento en el tiempo. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo en las primeras décadas del siglo XXI y vivimos en un espacio determinado. En el caso particular nuestro, vivimos en este caso en América del Sur, en la parte central occidental del continente de Sudamérica, o del subcontinente, ¿no? Para decirlo mejor. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la historia? Como ya hemos dicho, es el pasado, pero puntualmente es una parte del pasado que se conocen como los hechos históricos. Porque como ustedes saben, el pasado es inconmensurable. ¿Qué significa eso? Que el pasado en realidad, en la medida que es amplio, es inmenso, es casi inabarcable. Por lo tanto, la historia, para poder estudiar el pasado, se centra, se focaliza en determinados acontecimientos. Y eso es lo que se denomina en este caso hechos históricos. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la historia del Perú obviamente es inmensa, inconmensurable, pero yo selecciono una parte de esa historia para poder estudiarla en determinado momento, digamos, la conquista del Perú. Por lo tanto, la conquista del Perú sería el hecho histórico a ser estudiado. Yo puedo cambiar en este caso de aquella parte de la historia que quiero estudiar. Podría, por ejemplo, querer estudiar la época de la guerra con Chile. Por lo tanto, el hecho histórico en este caso es la guerra con Chile. Entonces, otra vez, en general el objeto de estudio de la historia es el pasado, pero en la medida en que el pasado es inmenso, inabarcable, porque el pasado está formado por millones y millones y millones de hechos históricos, la historia selecciona algunos de esas partes del pasado, las cuales se denominan hechos históricos. La conquista del Perú, la guerra con Chile, el proceso de independencia, la sociedad colonial, la cultura en el siglo XIX, el oncenio de Leguía, el primer gobierno de Belaúnde, etcétera, etcétera. Ahora, la historia, ¿cómo estudia los hechos históricos? ¿Cómo es que se acerca a esos hechos históricos que ha seleccionado para tratar de entenderlos, de comprenderlos, de analizarlos? Bueno, lo hace fundamentalmente viendo dos aspectos: el proceso del hecho histórico y el contexto del hecho histórico. ¿Qué significa el proceso del hecho histórico? Que la historia, cuando analiza los hechos históricos, si bien puede ver también muchas cosas, fundamentalmente se centra en tres, que es, o que son en realidad, cuáles son las causas que generan el hecho histórico, cómo se desarrolla ese hecho histórico
y cuáles son las consecuencias que genera ese hecho histórico. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la conquista, el análisis de la historia sobre el hecho particular de la conquista del Perú, a través de lo que sería el proceso, se centraría en primer lugar en tratar de identificar cuáles fueron las causas de la conquista. Primera causa, la expansión europea entre los siglos XV y XVI. Segunda causa, la debilidad de la sociedad inca en el momento en que llegan los europeos debido fundamentalmente a las guerras civiles, y así establecería cuáles son las diversas causas. El desarrollo. Bueno, la conquista se dio a través de diversas etapas. En un primer momento debemos analizar los viajes de exploración llevados a cabo por los conquistadores desde Panamá hacia el Tahuantinsuyo. En segundo lugar, el arribo de Pizarro y los españoles a Tumbes en 1532, hasta el momento en el cual fundan Lima en enero de 1535. Y así iría señalando cada una de las etapas. Y en tercer lugar serían las consecuencias, es decir, qué procesos generó la conquista para las épocas posteriores. Por ejemplo, una consecuencia muy importante es la desaparición del Estado inca. Una segunda consecuencia es el inicio del desarrollo de una sociedad que surgía de la imposición de la sociedad europea hispana sobre el mundo andino, con todo lo que eso significa. Y así iría señalando las diversas consecuencias. Entonces, cuando se dice que la historia analiza los hechos históricos como un proceso, justamente significa lo que acabo de describir: establecer causas, establecer el desarrollo, establecer las consecuencias. Y cuando se señala el contexto, aquí se refiere a que el hecho histórico analizado tiene que ser entendido en el momento en el cual se da, en el tipo de sociedad en la cual se da y en el espacio en el cual se da. Pero sobre todo tratando de entender cómo esos tres elementos influyen y hacen comprensible el hecho histórico. ¿Qué significa esto? Nuevamente vamos a volver al ejemplo de la conquista. Si yo quiero analizar la conquista y entender cuál es el contexto, lo primero que tengo que entender es justamente el espacio. La conquista se da justamente en el territorio que hoy día forma el Perú, es decir, la parte occidental central de América del Sur, que está marcada por la presencia de la cordillera de los Andes, lo cual genera, como ustedes saben, una costa desértica, seca, atravesada por ríos irregulares, una sierra con valles angostos, de climas templados y fríos. Es decir, estoy tomando en cuenta todos esos elementos del espacio, del territorio, y ver cómo todo eso va a influir en ese proceso conocido como la conquista. Como por ejemplo, justamente las características del clima no van a hacer posible que los españoles utilicen gran parte del repertorio bélico que traían en esos momentos. Caballos, armas de fuego o sus propias tácticas de guerra de infantería, que no se pueden aplicar en este territorio. Cuando digo el tiempo y la sociedad, me refiero a cómo efectivamente el momento en el cual se da la conquista, justamente hay que entender que las personas en aquella época pensaban, sentían y veían las cosas muy diferente a como lo hacemos ahora. En cada época los seres humanos sienten, piensan de una manera diferente. Por más que biológicamente los seres humanos prácticamente somos los mismos desde hace miles de años. Físicamente somos los mismos, tenemos dos ojos, necesitamos alimento diario, ya, eso digamos no ha cambiado. Pero todo lo demás
que tiene que ver con la cultura, con la socialización, sí ha cambiado. La forma como vemos la sociedad, la forma como vemos a las otras personas, sentimientos como el amor filial, todo eso ha cambiado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, hay que tratar de entender cómo eran los hombres de la época de la conquista, cómo veían, por ejemplo, a los pueblos andinos. Los veían obviamente de una manera muy diferente a como nosotros hoy día vemos todas esas cosas. Entonces, tratar de entender también la sociedad de la época es muy importante en el proceso de análisis que lleva a cabo la historia sobre los hechos históricos. ¿Cuál es la utilidad de la historia? Bueno, la utilidad de la historia fundamentalmente es que nos puede ayudar a tal vez tener un mejor proceder en el presente. Es decir, el conocimiento del pasado nos puede proveer de alguna manera de conocimiento e información que nos puede ayudar a tomar decisiones mejores en la actualidad. Esa es de alguna manera la utilidad que puede tener la historia. Más allá de eso, la historia tampoco no tiene otra utilidad. La historia no es una ciencia como, por ejemplo, la ingeniería que tiene una aplicación práctica. La historia es una ciencia que nos ayuda a entender algo que ya no existe, que es el pasado. Pero en la medida que es el pasado humano, nos puede ayudar a entender decisiones, consecuencias, causas de los humanos que nos pueden dar ciertos visos, ciertas lecciones que nosotros podemos tomar en cuenta justamente en el presente. Obviamente para hacer las cosas mejor. Esa es un poco la idea. ¿Cuál es el origen de la historia como ciencia, como disciplina? Bueno, como muchas ciencias, la historia se remonta a la época de los griegos, a la época clásica del mundo griego en el siglo V antes de Cristo, y especialmente a la obra de dos historiadores, Heródoto, autor de una obra llamada Los 9 libros de historia, y Tucídides, autor de una obra llamada Historia de la Guerra del Peloponeso. Ambas obras sentaron las bases de lo que sería la historia como disciplina. Ellos fueron los primeros, por ejemplo, que plantearon que la historia tenía que ser producto de la investigación, que la historia tenía que ser fundamentalmente el estudio de los acontecimientos humanos, dejando de lado toda intervención de los dioses, y fundamentalmente ellos plantearon que la historia tenía que escribirse fundamentalmente en base a evidencias, es decir, a testimonios documentales, orales o de otro tipo, pero tenían que ser testimonios. No podía ser producto solo de la elucubración. Las fuentes de la historia. ¿A qué se llama fuente de la historia? Bueno, las fuentes de la historia es el nombre que se le da a todo aquel medio a través del cual se puede conocer el pasado. Todo aquel objeto, todo aquel testimonio que nos puede ayudar a comprender el pasado es conocido como una fuente histórica. Las fuentes históricas, por su naturaleza, pueden ser de 4 tipos. Pueden ser escritas, es decir, aquellas que están formadas por textos que contienen información. Estamos hablando, por ejemplo, de papiros, libros, cartas, documentos diplomáticos. Ahora, hay que tomar en cuenta que la escritura se inventó hace 4000 años en el Medio Oriente y en Egipto. Por lo tanto, fuentes escritas solamente tenemos para algunas sociedades, porque no todas las sociedades llegaron a inventar la escritura, y desde determinado momento. Hay épocas anteriores al año 4000 para las cuales no contamos con fuentes escritas. Entonces, las fuentes escritas son importantes, pero nos limitan mucho el conocimiento del pasado porque no todas las sociedades tuvieron escritura
y la escritura es de relativa novedad, digamos, o sea, no es tan antigua. Luego tenemos las fuentes orales, que son aquellas fuentes que han llegado a nosotros a través de la tradición. Son producto social, son testimonios que llegan bajo la forma de mitos, leyendas, a través de refranes, todo aquello que nos puede ayudar a entender el pasado, pero que ha llegado a través de la tradición, de los testimonios. Tenemos también las fuentes materiales, que son aquellas fuentes que fundamentalmente tienen existencia física, son producto de la actividad humana, como por ejemplo la vestimenta, el mobiliario, las edificaciones, las vajillas e incluso el propio cuerpo humano, que puede ser sometido a análisis forenses en la actualidad, también constituye una fuente material, como es el caso, por ejemplo, de los huesos fósiles, gracias a los cuales, por ejemplo, podemos conocer el proceso de hominización o, por ejemplo, podemos conocer la dieta de sociedades como, por ejemplo, la época medieval, porque a través de análisis forenses aplicado a los huesos, podemos saber, por ejemplo, cómo se alimentaban o de qué enfermedades padecían los hombres en determinados momentos de la historia. Y también tenemos las fuentes audiovisuales, que son las de creación más reciente. La primera fuente audiovisual que se conoce es, en este caso, la fotografía, inventado en el siglo XIX. Fuentes audiovisuales son todas aquellas que nos permiten retener imagen y sonido a través de alguna tecnología. Estamos hablando entonces de la fotografía, el cinematógrafo, los sistemas de grabación, etc. Pero como estas fuentes son muy recientes, fueron creadas hace poco más de 150 años, obviamente tenemos mucha información en realidad, pero para una época de la historia muy acotada, que es fundamentalmente los últimos 150 años. Ahora, las fuentes históricas también se pueden clasificar en función de su relación con los hechos históricos. Por ejemplo, hay fuentes que se crearon en la época misma en la cual ocurrieron los hechos históricos. Es decir, son fuentes producidas por los actores o testigos de los acontecimientos. Volviendo al ejemplo de la conquista, por ejemplo, las crónicas que escribieron los españoles que acompañaron a Francisco Pizarro durante el proceso de conquista serían fuentes directas. Pero también hay fuentes indirectas, es decir, fuentes que se escribieron posteriormente a los acontecimientos. Por ejemplo, la crónica del Inca Garcilaso de la Vega fue escrita más de 150 años después de la conquista. No, 100 años más o menos. 100 años, no 150. Más o menos 100 años después de la conquista. Esta sería, por ejemplo, una fuente de carácter indirecta. Es de otra naturaleza. Ahora, la historia, para poder analizar y entender el pasado, necesita de la colaboración, necesita en este caso de la ayuda, necesita de la contribución de otras ciencias que la pueden ayudar en determinados aspectos de su investigación. Eso se conoce entonces como las ciencias auxiliares de la historia. Tenemos, por ejemplo, el caso de la arqueología, que fundamentalmente ayuda a la historia en el análisis y en el estudio de los hechos o de las fuentes materiales, como por ejemplo el estudio de los cadáveres. Pueden ser, por ejemplo, de las momias de Egipto, pueden ser, por ejemplo, de los restos fósiles encontrados en el África que corresponden a los Homo habilis. Puede ser, por ejemplo, el análisis, por ejemplo, de la famosa o la momia Juanita, por ejemplo, hallada en Arequipa hace algunos años, en el caso del Perú. Puede ser también el estudio de la vajilla, del mobiliario, de las edificaciones, de los canales de regadío. Todo eso
es lo que estudia la arqueología y que ayuda a la historia en el proceso de conocimiento del pasado. Otra de las ciencias auxiliares de la historia es la antropología. La antropología fundamentalmente estudia diversas sociedades que son diferentes a las sociedades occidentales modernas. Por ejemplo, a los pueblos prehispánicos que han sobrevivido manteniendo ciertas características autóctonas. Por ejemplo, a los pueblos nativos del África, del Asia, todo lo cual permite que se compare, se puedan comparar sociedades que tienen características diferentes en aspectos como la religión, la organización social, la forma de vida, las instituciones políticas, etc. Luego tenemos la sociología. La sociología fundamentalmente estudia la sociedad moderna, especialmente en sus formas de organización y en su funcionamiento. Esto genera conceptos y teorías que luego la historia puede aplicar al estudio del pasado. Conceptos como, por ejemplo, clases sociales, estructura social, lucha de clases, etc. Otra ciencia auxiliar es la geografía. La geografía se encarga del estudio de la relación entre el medio ambiente y la sociedad. Cómo el medio ambiente influye en la sociedad. Como por ejemplo las características del norte del África, especialmente el Valle del Nilo, fue lo que permitió el surgimiento de una civilización tan compleja como la civilización de Egipto. Pero también analiza cómo la sociedad influye sobre el medio geográfico, como por ejemplo la sociedad industrial del siglo XIX y XX ha generado una destrucción de ciertos aspectos del ecosistema mundial. Por ejemplo, la capa de ozono, por ejemplo, los ríos, los océanos, por ejemplo, cómo están contaminados en las últimas décadas a partir del arrojo pues, sobre ellos de una serie de sustancias, especialmente producto de los desechos de las urbes o de los desechos de la actividad productiva industrial. Entonces, la geografía estudia justamente eso, la interrelación entre sociedad y medio ambiente. También tenemos la economía. La economía es una ciencia social que también ayuda a la historia. ¿En qué ayuda la historia? Fundamentalmente en el estudio de los procesos de producción, distribución, consumo de bienes y servicios. Todo esto la economía lo estudia fundamentalmente para la sociedad moderna y contemporánea, pero eso genera también teorías, conceptos y métodos que la historia puede utilizar para el estudio del pasado. Conceptos como, por ejemplo, mercado, intercambio, bienes, mercancía, precio, valor, riqueza, plusvalía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es cómo estas y otras ciencias justamente ayudan a la historia en el conocimiento del pasado. Por eso se les denomina ciencias auxiliares. También tenemos el caso ya no de ciencias, sino de determinados métodos y técnicas que también ayudan y colaboran con la historia, que se conocen con el nombre de las disciplinas auxiliares. Capten la diferencia. Una cosa son las ciencias y otra cosa son las disciplinas. Las ciencias tienen su propio objeto de estudio, su propio método, sus propios objetivos. Lo que hacen en determinados momentos es colaborar con la historia en el estudio del pasado. En cambio, las disciplinas auxiliares son métodos y técnicas mucho más acotados que están al servicio permanente de la historia. Entre las más importantes tenemos las que están aquí listadas en la diapositiva. Por ejemplo, tenemos la diplomática.
La diplomática se encarga del estudio de los documentos oficiales, especialmente elaborados a fines de la Edad Media y a inicio de la época moderna. Especialmente documentos a través de los cuales, por ejemplo, se firman tratados entre estados, documentos a través de los cuales, por ejemplo, se eh, legaban bienes en favor de la iglesia. Entonces, el estudio de la veracidad de esos documentos fue muy importante en determinado momento y eso dio origen a una disciplina de la historia conocida como la diplomática. Acá tenemos, por ejemplo, un documento que es un tratado de paz, la paz de Amiens. Luego tenemos la numismática. La numismática se encarga del estudio de las medallas y de las monedas, especialmente de las monedas. Desde varios puntos de vista, ¿no? Porque las monedas pueden ser estudiados desde un punto de vista económico, como las monedas, por ejemplo, tienen determinado valor y juegan un rol en determinada economía. Por ejemplo, en el caso del Perú, el INTI, creado a fines del gobierno de la UNDE del año 1985, y que en menos de 6 años se desvaloró tanto que ya en la época del gobierno de Fujimori tuvo que ser reemplazado por una nueva moneda que fue el llamado Nuevo Sol. Por ejemplo, si yo estudio la moneda desde ese punto de vista que acabo de señalar, la estoy estudiando como un elemento económico. Pero la moneda también puede ser estudiado desde el punto de vista de los símbolos que tiene la moneda, es decir, las imágenes que están representadas en la superficie de la moneda. Por ejemplo, en la época de los romanos, las monedas eran una forma de transmitir la imagen de los emperadores, el rostro de los emperadores. Era prácticamente la única manera mediante la cual las personas en lugares muy distantes podían acercarse a sus gobernantes. En una época en la cual obviamente no existía ni televisión, ni radio, y menos aún internet. Entonces, las monedas pueden ser estudiadas desde diversas formas. Eso se conoce como la numismática. También tenemos la epigrafía, que se encarga del estudio de las inscripciones en monumentos. Tenemos aquí, por ejemplo, una lápida romana, es decir, es una inscripción en piedra, generalmente en los frontis de los pórticos que están, digamos, en las entradas de alguna edificación, de algún recinto. Tenemos también la heráldica, que se encarga del estudio de los escudos y de los blasones. Los escudos todavía se utilizan, como ustedes saben, ¿no? Los escudos caracterizan, por ejemplo, a los países, a las instituciones, como por ejemplo las universidades. Fueron muy importantes en la Edad Media porque las casas gobernantes tenían escudos. Tenemos también la paleografía, que se encarga del estudio de las escrituras antiguas, ya que en la medida que los historiadores tienen que leer documentos escritos hace 300, 400 o 500 años, es obvio que la escritura de aquella época, a pesar que muchas veces puede ser el mismo idioma, sin embargo es incomprensible porque el idioma también cambia a lo largo del tiempo. Justamente la paleografía es la que permite hacer este tipo de desciframiento y muchas veces traducción. Tenemos también la genealogía. La genealogía es muy importante, sobre todo para el estudio de la Edad Media y de los primeros siglos de la época moderna, porque es el estudio del linaje, es decir, de la relación de descendencia y ascendencia en las familias de los gobernantes a través de la cual se distribuye el poder. Porque en aquellas épocas la transmisión de los derechos de poder no era pues a partir
ganar procesos electorales, como es hoy día, sino era a través de la descendencia. Los gobernantes eran hijos de gobernantes, los príncipes eran hermanos o familiares de los reyes, y así por el estilo. Entonces, si uno quiere entender la forma como se ejerce la política durante esa época, es obvio que uno tiene que entender las relaciones de descendencia. Y la disciplina auxiliar que se encarga del estudio de ese aspecto justamente se denomina genealogía. Luego tenemos aquí la periodización de la historia. Es decir, la historia humana es tan extensa, es tan larga, que su estudio hace necesario unos métodos que permitan dividirlas en determinadas secciones o partes para su mejor comprensión. De ahí entonces que hablamos de la periodización de la historia. En el caso de la historia universal, la periodización más usada es aquella que fue planteada en el siglo XVII por Cristóbal Keller, quien estableció la división de la historia en tres grandes etapas: antigua, media y moderna. Y ya en épocas posteriores a la muerte de Keller, se ha agregado una nueva etapa conocida como la Edad Contemporánea. Según esta división de la historia empieza con la invención de la escritura aproximadamente hacia el año 3000 a.C., simultáneamente en Mesopotamia y en Egipto, y se prolonga hasta el año 476 después de Cristo, que es cuando se produce la caída del Imperio Romano de Occidente. Esta época, conocida como la Edad Antigua, sería la época del surgimiento de las grandes civilizaciones. Estamos hablando de la India, China, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma y otras, como por ejemplo Fenicia, los tartesios, los persas, etcétera, etcétera. Desde el año 476 hasta el año 1453, que es cuando se produce la caída de Constantinopla y que marca el fin del llamado Imperio Romano de Oriente, estamos hablando de la Edad Media. Y la Edad Media se caracteriza por el desarrollo del sistema feudal, un sistema económico, político y social que predominó durante los siglos XI al siglo XIV, especialmente en Europa. Y luego, desde 1453 hasta el año 1789, estamos hablando de la Edad Moderna, que es la época en la cual se desarrolla la primera etapa del capitalismo, asociado básicamente al predominio de el mercado, de los grandes imperios comerciales. Y desde 1789, que es cuando se produce la Revolución Francesa, hasta la actualidad, estamos hablando de la Edad Contemporánea, época en la cual predomina pues el capitalismo de corte liberal industrial. Entonces, esas serían las cuatro grandes etapas o edades de la historia universal. Ahora, como ustedes pueden darse cuenta, esta periodificación es una periodificación importante, es la más conocida, es bastante útil, pero tiene sus limitaciones. La primera es que solamente incluye sociedades a partir del año 4000, que es cuando se inventa la escritura. Y como ustedes saben, antes del año 4000 hay una larga historia humana que no es tomada en cuenta por esta periodificación. Y en segundo lugar, es una periodificación que está centrada en la historia de Europa. Es decir, la historia se ve desde el punto de vista de Europa, y el resto del mundo es como si fuese en realidad la periferia de esa historia. Y esto obviamente tiene, digamos, ciertas limitaciones.
Bueno, vamos a pasar ahora aquí a otro tema, que es el de la hominización. ¿Qué es la hominización? ¿A qué se denomina la hominización? Bueno, la hominización, como ustedes saben, es un largo proceso a través del cual los homínidos, que eran un género de los, en este caso, antropoides, va a evolucionar hasta dar origen al llamado género Homo, género al cual los seres humanos modernos pertenecemos. O si lo queremos ver de otra manera, los actuales seres humanos pertenecemos a un género conocido como el género Homo. Ese género Homo, su antecesor más remoto es el Homo habilis. Es decir, el género Homo está formado, hasta donde sabemos, por 4 especímenes: Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalense y Homo sapiens sapiens. Es decir, hay 4 especímenes del género Homo. Ahora, el género Homo, a su vez, pertenece a una rama conocida como los homínidos. Y esos homínidos, hasta donde sabemos, hay 2 grupos. Uno de ellos es el género Homo y el otro es el género de los Australopithecus. Ahora, el género de los Australopithecus se extinguieron hace más o menos 500.000 años. Del género Homo, de los 4 que hemos mencionado, 3 se han extinguido totalmente: el habilis, el erectus y el neandertal. El único que queda en este caso vivo sobre la Tierra es el género Homo sapiens sapiens, que justamente somos nosotros. Entonces, ese largo proceso a través del cual se desarrollan los homínidos, los Australopithecus y simultáneamente el género Homo hasta nosotros, es lo que se denomina la hominización. Y la hominización significa básicamente cambio y adaptación. Esto es que a lo largo del tiempo, se fueron dando una serie de cambios biológicos, psicológicos, sociales, que gradualmente nos fueron dotando de algunas de las características que actualmente tenemos los seres humanos modernos. También sabemos que el lugar en el mundo en el cual se dio en sus fases más antiguas todo este proceso es el continente africano, sobre todo una zona de la parte sur oriental conocida como el Valle del Rift, más o menos en la zona que actualmente sería Tanzania. Ahora, a lo largo del proceso de hominización, los seres humanos, digamos, comenzamos a experimentar algunos cambios. Por ejemplo, en determinado momento adquirimos la postura bípeda, es decir, Enrique, ya. a diferencia de lo que eran los Australopithecus o a diferencia de lo que eran los antropoides anteriores, en este caso los homos comenzaron a desplazarse solamente apoyados en sus extremidades inferiores. Luego también la posición erguida, es decir, los homos gradualmente comenzaron a adquirir las características de elevar en este caso el torso y obviamente también la cabeza, y de alguna manera comenzaron a aumentar su capacidad visual, es decir, su rango de observación comenzó a ser mucho más amplio, ¿no? Eso fue muy importante. Luego también el tema de la capacidad aprensiva, es decir, los homínidos gradualmente comenzaron a adquirir
la capacidad de poder tomar, en este caso, determinados objetos, con la particularidad de oponer el dedo pulgar a los otros dedos de la mano, lo cual les permitía muchas veces aplicar mayor fuerza o, digamos, realizar algunas acciones muy sofisticadas, ¿no? Como poder, por ejemplo, ir erosionando la piedra, ¿no? Pero todo esto gracias, digamos, a la característica de la mano, que no es solamente tener los 5 dedos, sino sobre todo poder oponer el dedo pulgar a los otros dedos de la mano, que es lo que en realidad nos da la habilidad propia de la mano humana. Todo esto también se fue dando de manera simultánea con un aumento del tamaño del cerebro, por razones que desconocemos. Algunos lo asocian a la mayor ingesta de proteínas, otros lo asocian a la interacción permanente con otros seres humanos, es decir, al proceso de socialización, y probablemente como derivación o como causa, eso no lo sabemos, aparecen determinadas facultades como por ejemplo el habla, la racionalización, la mitigación, por ejemplo, de los instintos, ¿no? Porque si algo también caracteriza el proceso de dominización, es que los seres humanos modernos gradualmente comenzamos a mitigar nuestros instintos. Los animales, como ustedes saben, conservan sus instintos, incluso los animales domésticos. Para decirlo de alguna manera, ustedes, por ejemplo, golpean a un perro, lo más probable es que el perro pues los muerda o salga corriendo. Pero el perro no los va a mirar, va a tratar de pensar por qué los patearan, por qué los golpean, va a tratar de entender en este caso las razones que lo han llevado a ustedes a golpearlo. O sea, el perro no va a racionalizar, el perro va a actuar instintivamente, o los muerde o corre. En cambio, una persona no actuaría, perdón, una persona podría actuar de otra manera, ¿no? Vamos a ponernos en el caso de que alguien golpea a otra persona de una manera así, intempestiva. Efectivamente, esa persona puede correr o puede golpear, en este caso, a su agresor, como lo haría un animal. Está actuando instintivamente. Pero una persona también puede hacer una tercera cosa, que es detenerse ante esa persona y tratar de entender por qué la ha golpeado, incluso preguntarse o no. Cuando una persona está haciendo eso, y estoy colocando solo un ejemplo, en realidad estamos actuando en base ya no al instinto, sino en base a la racionalidad. Y eso no es natural. Eso es algo que probablemente surgió durante el proceso de hominización en algún momento y que explica una gran cantidad de actitudes propias de los seres humanos y que nos distinguen de los primeros homínidos, de los antropoides y en general de los animales. Entonces, el proceso de hominización hay que entenderlo como un largo proceso de cambio y de adaptación a lo largo del tiempo, pero cambios de toda naturaleza, biológicos, psicológicos, sociales, y que se dieron, como ya he señalado, al menos en sus primeras etapas, en un lugar muy específico, que fue el África, en una zona donde justamente la geografía de alguna manera ha permitido que los restos fósiles se conserven, debido a que hay una falla geológica que ha hecho pues que las capas de tierra se vayan acumulando una sobre otra y eso permite pues que los fósiles se encuentren en esos niveles protegidos del paso del tiempo. Bueno, vamos a hablar ahora de las etapas propias ya de la historia en estos primeros momentos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la edad de piedra, ¿no? La edad de piedra es la primera etapa de la historia humana. Pero para poder entender esto hay que tal vez explicar algo previamente que no lo hemos visto aquí en los cuadros. Nosotros hemos visto, como ustedes ya seguramente lo han observado,
Una periodificación de la historia que empieza el año 4000 hasta la actualidad. Del año 4000 antes de Cristo a la actualidad, pero antes del año 4000 y desde el momento en el cual aparecen los seres humanos hasta el año 4000, hay una larga historia que se conoce como, en este caso, la prehistoria. Es decir, la prehistoria es la parte de la historia anterior a la invención de la escritura. ¿Ya? Ahora, esa parte anterior a la escritura, a su vez, se divide en dos grandes momentos: edad de piedra y edad de los metales. Y a su vez, cada una de esas etapas se divide en otras más pequeñas. La edad de piedra se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico, y la de los metales se divide en edad, en este caso, de cobre, bronce y hierro. Y eso es justamente lo que ahora vamos a analizar una a una, señalando sus características. Entonces, la edad de piedra tiene una etapa conocida como el paleolítico. El paleolítico, ¿cuáles son sus características? Se da durante el Pleistoceno. El Pleistoceno es la primera etapa de la era cuaternaria. Acá ya estamos hablando de eras geológicas, que se caracteriza por el clima frío, y es una etapa en la cual se da todo el proceso de hominización. Es decir, durante el Paleolítico es que se da la hominización. El Paleolítico es una etapa, pues, como ustedes saben, muy extensa. El Paleolítico en realidad terminó aproximadamente hace unos 12.000 años. ¿Cuánto duró? Algunos hablan de 600.000, otros hablan de casi 1.000.000 de años. En esta época los seres humanos se organizaban en bandas, es decir, grupos pequeños de más o menos 12 personas que se dedicaban a la caza, luego de lo cual se volvían a separar. Eran nómades en la medida en que permanentemente se trasladaban de un lugar hacia otro, y básicamente eran depredadores, porque agotaban los recursos mediante la caza, la pesca y la recolección de una zona, luego de lo cual se tenían que trasladar a otra y así sucesivamente. Y es una época en la cual fundamentalmente tienen una tecnología que está orientada a la fabricación de instrumentos de piedra para la caza. Ahora, el paleolítico se divide en tres etapas: inferior, medio y superior. En el paleolítico inferior, que es la etapa más antigua, es donde vemos al llamado Homo habilis, que es el Homo más antiguo. Es aquel que tiene la capacidad de producir instrumentos de trabajo. Es aquel que es bípedo, es aquel que tiene la postura, digamos, ya, digamos, más o menos erguida, es aquel que tiene la capacidad aprehensiva en la mano. En esta misma etapa también aparece el Homo erectus, que es el primero que utiliza probablemente el fuego que encuentra en la naturaleza para cocer los alimentos. Eso le permite comer carne cocida, lo cual a su vez hace menos necesario mandíbulas grandes. Es el primero que probablemente sale del África y se desplaza hacia el Asia, hacia Europa. Luego estamos en el Paleolítico Medio. En esta etapa estamos ya hablando de la aparición del Homo neanderthalensis, que es un Homo que tiene ya toda una cultura asociada, por ejemplo, a las creencias, a las prácticas religiosas, a los entierros. Probablemente también ya tiene un lenguaje. Luego viene el llamado Paleolítico Superior, más o menos hace unos 40.000 años, cuando aparece el Homo sapiens. El Homo sapiens sapiens es el hombre moderno. Somos nosotros, por decirlo de alguna manera. El Homo sapiens se encuentra en todos los continentes, incluso en América, a donde probablemente llegó desde el Asia. Practica formas mucho más complejas de carácter cultural. Por ejemplo, practica el llamado arte
parietal, el arte mobiliar, es decir, es alguien que, por ejemplo, elabora pequeñas estatuillas hechas de hueso, de piedra, como las famosas Venus. Ahí tenemos la tan conocida Venus de Swedenborg. Y luego ya entramos más o menos hacia el año 12.000, 10.000, a una etapa en la cual el clima comienza a cambiar. La Tierra está transitando del Pleistoceno de clima frío al Holoceno de clima cálido. Por lo tanto, eso tiene un efecto muy grande sobre la sociedad, la cual comienza a practicar, a experimentar técnicas, por ejemplo, de cultivo de plantas, que se conoce como la horticultura. También es la época en la cual comienzan a domesticarse algunos animales, probablemente el cerdo, probablemente la vaca, probablemente la cabra. Muchos de estos procesos probablemente se comienzan a dar en el cercano oriente. No se llega aún a la domesticación plena, tampoco se llega a la agricultura plena, es una fase anterior. Se va haciendo más sofisticada la producción de instrumentos de piedra, como por ejemplo la aparición de los clavos, la aparición de las pequeñas puntas para las lanzas de pesca. Eso se conoce como los microlitos. Ese es el periodo del Mesolítico. Y ya más o menos entre el año 10.000 y 8.000 hay un cambio mucho más sustancial. La Tierra ya está plenamente en el periodo del Holoceno, es decir, la temperatura de la Tierra es la temperatura actual que nosotros conocemos, y los seres humanos han logrado grandes avances, fundamentalmente la agricultura que se ha dado en la zona del cercano oriente, donde se han domesticado plantas como la lenteja, el mijo, la cebada, el trigo, animales como la cabra, el cerdo, la vaca. Comienzan a aparecer formas de organización diferentes. Por ejemplo, aparecen los primeros centros poblados permanentes. El más antiguo que se conoce es el de Çatalhöyük en Turquía. Las sociedades comienzan a organizarse ya no en bandas, sino en tribus que están vinculadas a través de relaciones de parentesco. Comienzan a generarse formas de intercambio. Todo esto se conoce como la revolución neolítica, que trae una serie de consecuencias. La primera de ellas es la división del trabajo. Es decir, los grupos humanos ahora se van especializando en aquellos que se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la cerámica, al intercambio. Las sociedades se dividen en una sociedad de clases porque algunos se dedican al culto, otros a la producción. Aparece el concepto de propiedad privada porque la tierra ahora tiene valor, y además se comienzan a realizar edificaciones mucho más complejas que se conoce como el arte megalítico. Aparece, por ejemplo, la construcción de los dólmenes y los cromlech. Los cromlech es el nombre que se le da a estas construcciones de tipo circular, formada por pilares. El más famoso es el cromlech de Tonehenge en Inglaterra. Y el dolmen es un tipo de construcción, si ustedes se recuerdan los picapiedras, el dibujo animado, ahí por ejemplo es el dolmen típico, ¿no? El dolmen es básicamente dos, tres o cuatro pilares con un pilar, en este caso, horizontal en la parte superior, como el que tenemos en la diapositiva, ¿no? Pero en su conjunto se conoce como el arte megalítico, que es típico, digamos, de esta época. Y luego entramos ya a la denominada edad de los metales, ¿no? La edad de los metales, tenemos un primer momento conocido como la edad de cobre. El cobre es el primer metal que se utiliza probablemente porque en muchos lugares se encuentra en la superficie y no se necesitan altas temperaturas para fundirlo. Eso es probablemente lo que originó su temprano uso. Y durante mucho tiempo se utilizó simultáneamente también con la piedra. También
Era utilizado básicamente para objetos suntuarios o ceremoniales. Durante esta etapa es que también se inventa la rueda, el arado. Luego viene la edad de bronce. El bronce, como ustedes saben, es una aleación de cobre y estaño, pero esto coincide con la aparición de las primeras civilizaciones. Es la época en la cual aparece Sumeria, Egipto, India, China. Aparecen grandes ciudades. En Mesopotamia aparecen las ciudades-estado. Se inventa la escritura cuneiforme en Mesopotamia, la escritura jeroglífica en Egipto. La producción comienza a orientarse hacia la producción de armas, herramientas, aparecen los centros administrativos, la sociedad se hace cada vez más compleja. Y luego entramos a la llamada Edad de Hierro. Bueno, la Edad de Hierro está asociada justamente al uso masivo del hierro. El hierro probablemente bueno, un invento en el sentido de su uso, ¿no? Pero el hierro también es, como ustedes saben, un mineral que probablemente fue utilizado por primera vez por los pueblos hititas. Los hititas eran un pueblo originario del Asia que se desplazó más o menos entre el año 2000 y el año 1500 desde el Asia hacia Europa y hacia el cercano Oriente. En esta época también se inventa la escritura alfabética, aparece, por ejemplo, la moneda, aparecen los grandes imperios esclavistas, como por ejemplo los asirios, ¿no? Son, digamos, un pueblo que domina en esta época, los hititas, los casitas, los amorritas, digamos, son algunos de los grandes inventos de esta época. Bueno, vamos a entrar ahora ya al estudio de las civilizaciones, de las grandes civilizaciones en este caso, Oriente. Y el primero de los pueblos que vamos a estudiar es Mesopotamia. Bueno, se denomina Mesopotamia a un área ubicada en el cercano Oriente entre los ríos Éufrates y Tigris. Básicamente estamos hablando de los territorios que actualmente ocupan países como Turquía, Siria y fundamentalmente Irak. Esta zona fue denominada por los griegos Mesopotamia y que fue el lugar en el cual se desarrollaron diversos pueblos a lo largo de prácticamente 3.500 años de historia. Ahí ustedes tienen un mapa donde pueden ver justamente los ríos Éufrates y Tigris, ríos que nacen en los montes Taurus en el norte y que se desplazan hasta la parte sur y desembocan en el Golfo Pérsico. La zona de Mesopotamia limita en el norte con los montes Taurus, en el sur con el Golfo Pérsico, en la parte oriental con la meseta de Irán y en la parte occidental con el desierto de Arabia. La zona de Mesopotamia geográficamente se divide en dos grandes áreas. La parte norte es conocida como Asiria, es una zona de clima seco, es una zona montañosa, y la parte del sur es una zona cálida, lluviosa. Eso es muy importante tomar en cuenta porque esas condiciones geográficas determinaron que los pueblos ubicados en el sur fueran fundamentalmente pueblos de agricultores y los pueblos ubicados en el norte fueran fundamentalmente pueblos de pastores y comerciantes. Ahora, la historia de Mesopotamia se divide en 4 etapas. La primera es conocida como el periodo súmero-acadio, que va desde el año 3800 hasta el año 2150. Ustedes van a ver ahí las fechas en cada caso. Luego viene el periodo del primer imperio babilónico, luego viene la etapa del imperio asirio y finalmente viene el segundo imperio babilónico.
Entonces, son esas las etapas de la historia de Mesopotamia que vamos aquí rápidamente a explicar. Se cree que los primeros pueblos que se establecieron en Mesopotamia lo hicieron justamente en las orillas del Golfo Pérsico, prácticamente en la desembocadura de los ríos Éufrates y Tigris, aproximadamente hace unos 4000 años antes de Cristo, y probablemente fueron pueblos de origen semita. Con el tiempo, estos pueblos darían origen a una serie de innovaciones, como por ejemplo los canales de irrigación, el arado, la rueda, la construcción de los primeros sigurat, pero sobre todo la aparición de las llamadas ciudades-estado. Ciudades como por ejemplo Ur, Lagash, Eridu, Kirch, etc. Durante mucho tiempo, estas ciudades permanecieron políticamente independientes, tal vez todo eso propiciado por lo extenso del valle y por, de alguna manera, la riqueza que cada una de estas ciudades tenía a través del intercambio. Pero luego viene un gobernante llamado Sargón I, de origen acadio, que es otro pueblo de origen semita, que finalmente termina unificando todo la zona de Mesopotamia. Somete a las diversas ciudades-estado y las unifica por algún tiempo, estableciendo su capital en la zona de Akkad. Pero ya hacia el año más o menos 1830, un nuevo grupo humano conocido como los amorritas son aquellos que toman el poder y desplazan el centro político de Mesopotamia a una ciudad ubicada prácticamente en la parte central conocida como Babilonia. Esto da origen a un breve dominio desde Babilonia conocido como el primer imperio babilónico. En esta etapa sobre todo destaca un monarca conocido como Hammurabi, básicamente porque va a establecer el primer código legal que se conoce, conocido como el Código de Hammurabi, un código legal bastante duro, draconiano, que establece un conjunto de penas y sanciones para cualquier tipo de transgresión de la ley. Se cree que Hammurabi se vio obligado a establecer este código debido a la gran cantidad de conflictos que en aquella época caracterizaban la vida de Babilonia. Y por otro lado, también Hammurabi va a intentar establecer el culto a una divinidad conocida como el dios Marduk. Sin embargo, el dominio de los babilonios es breve, porque ya hacia el siglo XVI a.C., Mesopotamia es invadida por un pueblo extranjero conocido como los hititas. Poco después también llega otro pueblo conocido como los casitas. Vienen desde el centro del Asia y traen una tecnología bélica superior conocida como el hierro. Traen las armas de hierro. Rápidamente someten a los babilonios y establecen un dominio de aproximadamente unos 150 años en Mesopotamia. Sin embargo, en el siglo XIV, los pueblos del norte de Mesopotamia, que hasta ese momento habían permanecido prácticamente aislados del resto de la zona, en menos de 60 años van a lograr consolidarse políticamente en base a un poderoso ejército que aplica la guerra sistemática de asedio y de destrucción. Y desde la ciudad de Nínive, en menos de 60 años van a lograr conquistar no solamente todo Mesopotamia, sino además van a conquistar la zona de Jerusalén, Siria, Palestina e incluso Egipto. Eso se conoce como el Imperio Asirio, que va a lograr su máxima expansión durante el gobierno del rey Asurbanipal, el cual además va a construir una inmensa biblioteca en la zona de Nínive, a orillas del río Tigris. El Palacio de Nínive además es uno de los palacios más famosos
del cual se conserva en realidad solamente algunas partes de los muros, en los cuales todavía se puede ver escenas de la caza o de la guerra, donde Asurbanipal es representado en carro de combate tirado por leones y en este caso disparando el arco y la flecha. Pero los asirios van a sucumbir el año 623 a una alianza establecido por los babilonios y los persas, quienes van a destruir Nínive justamente en el año 623 y van a poner fin al imperio asirio. Y van a dar origen a una nueva etapa conocida como el Segundo Imperio Babilónico, que va a ser muy breve, va a durar menos de 100 años, donde Babilonia va a retomar su antiguo esplendor, en la época en la cual también, por ejemplo, los babilonios conquistan Jerusalén y llevan en calidad de cautivos a los judíos a Babilonia, y es a partir de ese momento donde también surge la idea acerca de la Torre de Babel que está representada en la Biblia. Nabucodonosor II es un gobernante que destaca durante esta etapa. Durante este periodo se construye la portada dedicada a la diosa Ishtar, el famoso Sigurat de Marduk, que es aquel que los judíos observan y que describen como la Torre de Babel, los famosos jardines colgantes, hasta que finalmente en el año 539 sus antiguos aliados, los persas, someten a los babilonios y a partir de ese momento Babilonia se convierte junto con toda Mesopotamia en una satrapía, es decir, en una provincia bajo dominio político de los persas. Nunca más va a recobrar su independencia. ¿Cuáles son algunos de los principales aportes, algunos de los avances, algunas de las características culturales de los pueblos de Mesopotamia? En el plano de la escritura, como ustedes saben, ellos van a inventar una de las dos más antiguas formas de escritura conocida como la escritura cuneiforme. Una escritura formada por signos a manera de pequeñas cuñas que son elaborados sobre tablillas de arcillas con puntas de metal o de madera. Van a desarrollar una arquitectura bastante sofisticada en base al uso del adobe, del ladrillo, de la arcilla. Destacan, por un lado, los llamados zigurats, que son pirámides truncas generalmente de 7 niveles con escalones exteriores. Se cree que los zigurat inicialmente fueron utilizados como observatorios astronómicos, pero luego pasaron a convertirse en templos. También destacan, por ejemplo, la construcción de algunas edificaciones como son, por ejemplo, los frontis, como es el caso de la puerta de Ishtar, que estaba probablemente ubicada en la entrada de la ciudad de Babilonia durante el segundo periodo de dominio. Y luego tenemos, por ejemplo, en el campo de la religión, una gran cantidad de dioses. Era una sociedad politeísta. Destaca, por ejemplo, la diosa Ishtar, que era la diosa de la belleza, de la fertilidad, el dios Shamash, el dios de la oscuridad, el dios Marduk, representado por el sol, el dios Asur, que era el dios principal de los asirios, el dios de Nínive, entre otros. Tienen ustedes ahí, por ejemplo, una representación del rey Asurbanipal en uno de los muros del palacio de Nínive que todavía se han conservado, donde pueden ver a Asurbanipal peleando contra un león. Ahí tenemos también una representación muy posterior del dios Marduk con un dragón, ¿no? Bueno, vamos a Egipto ahora. Vamos rápidamente a Egipto antes que nos gane el tiempo. Bueno, en el caso de Egipto, nosotros tenemos primero los datos geográficos, ¿no? Egipto estuvo ubicado ¿dónde? En el norte del África, en la parte oriental. Aquí tenemos
el mapa de Egipto. Tenemos sus límites: al norte el mar Mediterráneo, al sur la zona de Nubia, en la parte este el Mar Rojo y en la parte oeste el desierto de Libia. Egipto, como ustedes saben, está atravesado por el río Nilo, un río que discurre desde el sur hacia el norte, desembocando en el mar Mediterráneo en una gran cantidad de canales, en un delta. Y como ustedes saben, en realidad la presencia del Nilo es lo que explica de alguna manera Egipto. ¿Por qué? Porque el río provee no solamente de agua, sino además de fertilizante que periódicamente, cuando el río se desborda en determinadas épocas del año, queda depositado en los valles y eso hace que los valles sean bastante fértiles. Los egipcios destacaron en una serie de cosas que ustedes tienen ahí señaladas, en la medicina, sobre todo debido a su obsesión por la momificación. Desarrollaron pues un conocimiento relativamente sofisticado acerca del cuerpo humano y de algunas enfermedades, desarrollando campos como la ginecología, la traumatología, incluso la cirugía estética. Se sabe, por ejemplo, que los egipcios practicaban la corrección del tabique nasal. En la astronomía desarrollaron un calendario solar de 365 días. En la matemática, sobre todo, desarrollaron la aritmética y la geometría. La aritmética probablemente debido a sus necesidades de cálculo para fines contables y la geometría sobre todo vinculado a la agrimensura para el cálculo de las áreas del terreno que se iban a distribuir entre la masa campesina. Entre algunos de los avances de la matemática tenemos, por ejemplo, el uso de la numeración decimal, el número pi, entre otras cosas. Los periodos de la historia. Ahí tenemos los periodos de la historia de Egipto. Bueno, la historia de Egipto se remonta justamente al año 3000 a.C. Hay una primera etapa conocida como el periodo arcaico tinita. Es una etapa en la cual en un primer momento Egipto está poblado por una gran cantidad de pequeñas tribus conocidas como nomos, ubicados tanto en el Bajo como en el Alto Egipto. Y va a ser un rey conocido como Menes o Narmer, el cual va a unificar por primera vez a todos estos nomos y va a establecer como capital la ciudad de Tinis. Por eso que el periodo se conoce como Tinita. Pero ya en este momento, Nemes va a iniciar la construcción de una nueva ciudad a orillas del río Nilo, conocida como la ciudad de Memphis, que es la actual ciudad del Cairo, moderna capital de Egipto. Debido a esa ubicación geográfica, es que Memphis va a controlar el comercio a lo largo de todo Egipto y es lo que le va a dar un gran poder y lo que la va a llevar a ser predominante durante el periodo conocido como el Imperio Antiguo. Esta es una etapa de esplendor, de gran apogeo económico de Egipto, y es una época en la cual se van a construir la mayor parte de las más o menos 100 pirámides que existen no solamente en Memphis, donde están las famosas pirámides de Giza, que son las más conocidas, sino sobre todo aquellas pirámides que están en la zona conocida como el Valle de los Reyes. Es una etapa de gran esplendor, pero que sin embargo llega a su ocaso más o menos en el siglo XXII a.C., probablemente por dos razones. Primero, porque gradualmente la economía egipcia se va debilitando. Esto probablemente tiene que ver con tal vez problemas al interior de la propia élite de los faraones, pero la segunda razón y que fue determinante fue que el excesivo gasto que se generó por la construcción de estas edificaciones como fueron las pirámides,
probablemente llevó a la ruina al Estado egipcio. Y eso daría origen a una nueva etapa conocida como el Imperio Medio. Durante el Imperio Medio comenzó en este caso el predominio de otra ciudad que fue la ciudad de Tebas. Una ciudad sobre todo asociada al culto a una divinidad conocido como Amón. Debido a ese prestigio religioso, Tebas se convirtió a lo largo de más o menos unos 250 años en el centro político de Egipto. Sin embargo, esto terminó en el siglo XVIII, cuando Egipto es invadido por primera vez por un pueblo extranjero conocido como los Hicsos, quienes proveídos sobre todo del uso del hierro y del caballo, sometieron rápidamente a los ejércitos de Egipto y establecieron un dominio de más o menos unos 150 años, en la cual Egipto fue tributario del imperio de los Hicsos. Sin embargo, en el siglo XVI, los príncipes de Egipto, especialmente los de Tebas, se levantan contra el dominio de los Hicsos y los expulsan y restablecen el predominio de Tebas en lo que se conoce como el Imperio Nuevo o Neotebano. Aquí destaca la figura del rey Tutmosis III. Es la época en la cual Egipto no solamente logra recuperar el control de su territorio, sino además logra por primera vez expandirse fuera de Egipto, pues logra conquistar la zona de Palestina, Líbano y Siria. De esta época también data el intento de reforma religiosa implementada por el faraón Amenofis IV, quien va a tratar de establecer el culto a una sola divinidad, que es el dios Atón. Hay que recordar que hasta ese momento Egipto era una sociedad politeísta, tenían aproximadamente 180 dioses, pero Amenofis intenta imponer el monoteísmo, intenta establecer una nueva capital que va a ser la ciudad de Tel el Amarna, y él mismo se hace denominar sumo sacerdote de Atón con el nombre de Akenatón. Esto que se conoce como la reforma religiosa finalmente va a fracasar, probablemente por una conspiración dirigida por los sacerdotes de Tebas. Lo van a deponer, probablemente, bueno, según la historia oficial, él muere víctima de una enfermedad muy joven, más o menos a los 42 años. Algunos consideran que tal vez fue víctima de una conspiración, de un asesinato, de un envenenamiento. Lo cierto es que muere. Luego de su muerte, asume el poder su hijo, Tutankamón, quien de alguna manera se acerca nuevamente a los sacerdotes de Tebas, pero también muere muy joven a los 18 años. Bueno, Tutankamón es famoso porque es el faraón del cual se ha encontrado su momia y todo su ajuar funerario, y de alguna manera pues eso lo convierte pues en un muy conocido faraón de los centenares que hubo en esta sociedad. Después también de esta época destaca Ramsés II, sobre todo por sus guerras que va a llevar especialmente contra los hebreos, contra los hititas. Contra los hititas, por ejemplo, los va a derrotar en la batalla de Kadesh, producto de lo cual también se va a firmar un tratado, que es el tratado entre estados más antiguo que se conoce. Pero ya hacia el siglo VIII antes de Cristo, Egipto entra en una fase de decadencia. Políticamente pierde presencia. Ya estamos en una época en la cual han emergido en el mundo mediterráneo y del cercano oriente otras sociedades. Estamos hablando de la época, por ejemplo, de esplendor de los asirios. Los asirios incluso conquistan Egipto el año 712. Y esto marca el inicio de la decadencia de Egipto. Egipto en los siglos siguientes va a ser sometido por diversos pueblos. Primero fueron los asirios, luego los persas, luego los griegos y finalmente los romanos, quienes en el siglo I antes de Cristo, en el contexto de las guerras civiles entre Marco Antonio y Octavio, logran apoderarse de Egipto, y la última faraón de Egipto, Cleopatra, se suicida. A partir de ese momento desaparecen los faraones y Egipto se convierte
en este caso, en una zona bajo dominio de los romanos, en una provincia romana. Algunos de los principales aportes o aspectos culturales de Egipto los podemos encontrar, por ejemplo, en su sistema de escritura. La escritura de Egipto era una escritura de tipo jeroglífica. En un primer momento la escritura estuvo asociada pues a usos religiosos. Era una escritura que solamente la manejaba un grupo bastante pequeño. Luego aparece una forma conocida como hierática, que era utilizada especialmente por los escribas para el cálculo, para el cobro de los impuestos. Y luego aparece un tipo de escritura conocida como demótica, que era utilizada sobre todo para fines de intercambio comercial, económico, etc. En el campo de la religión, los egipcios fueron politeístas, tuvieron pues decenas de dioses, dioses por ejemplo como el dios Apis, que era el dios buey, con el cual el faraón peleaba en unas ceremonias una vez al año, los dioses por ejemplo Osiris, Ra, Pi, Amón, entre otros. Se señala que la religión en Egipto era solátrica en realidad, ¿no? Porque la mayor parte de los dioses estaban asociados a animales. Y era idólatra porque el dios más importante era el dios o los dioses representados en el sol, que en el caso, por ejemplo, de Horus, en el caso de Ra, en el caso de Amón y en el caso de Atón. En la arquitectura, los egipcios destacan fundamentalmente porque su arquitectura es monumental, es decir, grandes edificaciones, como por ejemplo las pirámides, religiosas, porque estaban dedicadas básicamente a dioses o eran utilizados con fines, por ejemplo, funerarios, como en el caso de las tumbas. Y dentro de las edificaciones destacan tres tipos de tumbas. Por un lado, los hipogeos, que son tumbas que se establecen en cuevas en las laderas de las montañas. Las mástabas, que son tumbas que se establecen en la parte inferior, en el subsuelo, cubierta de una edificación en la superficie. Y luego las pirámides, que son las más sofisticadas, que se fueron perfeccionando a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, la pirámide de Zoser es una pirámide rústica, y tenemos, por ejemplo, las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, aquellas que están en el Cairo moderno, que son pues las más espectaculares por su tamaño y por la relativa calidad con la cual han sobrevivido al paso del tiempo. Bueno, vamos a ver ahora el caso de India. Bueno, la India, como ustedes saben, es una península, es la llamada península del Indostán. La India se encuentra ubicada en el continente asiático. Tenemos ahí, por ejemplo, un mapa. Esto es la península del Indostán. Y aquí hay dos ríos importantes. El río Indo, que nace en el Himalaya, desemboca en el Mar de Arabia, y el río Ganges, que también nace en el Himalaya y desemboca en este caso en el Océano Índico o en el Golfo de Bengala específicamente. Los límites de la India son hacia el norte, las montañas del Himalaya, hacia el sur, el Océano Índico, hacia la parte oriental, el Golfo de Bengala, y hacia la parte occidental, el Mar de Arabia. La India tiene pues en su territorio una gran cantidad de relieves y una gran cantidad de climas. No es como el caso de Egipto o Mesopotamia, que está marcado en dos regiones. Aquí, digamos, hay una gran cantidad de regiones, de climas, de territorios. Hay de todo, hay desde selva hasta planicies y zonas de altitud, zonas frías, zonas cálidas, bosques, hay de todo. La India en ese sentido es bastante compleja. Sin embargo, la mayor cantidad
de los hechos históricos importantes de la India antigua se dieron fundamentalmente en el Valle del Indo, en esta zona que ustedes aquí tienen sombreada de verde. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos algunos de los aportes más importantes asociados a la India que están colocados aquí al inicio. Tenemos, por ejemplo, la arquitectura, una arquitectura muy típica formada por estas edificaciones en formas de conos que se conoce como estupas y que están asociados a la religión budista porque son lugares en los cuales se conservan las reliquias de los personajes santificados, pero que además son lugares que son puestos, digamos, al servicio del público para que estos visiten estas reliquias asociadas pues a los personajes sagrados. Esa es una estupa. La escritura de la India antigua era el sánscrito, una escritura de origen indoeuropeo que hoy día está totalmente, digamos, o sea, se conoce pero no se habla, es una lengua muerta, pero sí existen textos en sánscrito, eso sí. Y algunos aportes importantes de la India fueron, por ejemplo, el cero posicional y también, por ejemplo, el ajedrez, el yoga. Todo esto llegó en realidad a Europa no a través directamente de la India, sino llegaría mucho después a través fundamentalmente de los árabes. O sea, en la época antigua en realidad todos estos inventos, por decirlo de alguna manera, eran desconocidos en Europa y en Occidente en general. Llegarían en realidad a Europa durante la Edad Media, pero a través de los árabes. Esa precisión es, creo, clave para entender muchas de estas cosas. También hay que entender que la religión de la India se da en dos, o hay dos religiones, para decirlo de manera correcta. La religión más antigua, la religión que llega con las invasiones de los pueblos arios, se conoce como hinduismo o brahmanismo, ¿ya? Y luego hay una religión que aparece después, que es crítica en realidad al hinduismo, que es el budismo, fundada por un personaje llamado Siddhartha Gautama. Vamos a explicar eso más adelante. Vamos a las etapas de la historia de la India. A ver. Los restos más antiguos de presencia de civilización en la India están asociados a un periodo que va más o menos hacia el año 3300 a.C. y especialmente a dos centros urbanos conocidos como Mohenjo-Daro y Harappa. Ya son dos lugares en los cuales se han encontrado viviendas aglutinadas en un espacio relativamente pequeño, con una característica bien curiosa, y es que no tienen puertas ni calles. En realidad, la interpretación que se ha dado a este fenómeno es que en realidad, cuando nosotros hablamos de una ciudad, muchas veces pensamos que las ciudades tienen que construirse como lo hacemos nosotros, pero pueden haber otras formas. Y lo que se sabe, por ejemplo, que en Mohenjo-Daro y Harappa, las ciudades no tenían calles porque la gente se desplazaba sobre los techos. Es decir, la gente tenía una vivienda que era algo así como una especie de sótano. Ingresaba por una especie de abertura que estaba en el techo, al interior de la vivienda, salía también por ese mismo lugar y luego se desplazaba hacia otras viviendas o fuera del lugar, desplazándose por los techos. Entonces era otra lógica con la cual se construyeron estas ciudades. Pero bueno, en todo caso, Mohenjo-Daro y Harappa son los restos más antiguos de civilización en el caso de la India, porque si estamos hablando ya de centros urbanos, estamos hablando que ya tienen agricultura, ganadería, intercambio, es decir, ya pasaron por lo que se conoce como la revolución neolítica. Y luego se sabe que alrededor del siglo XIV, toda esta zona va a ser invadida por unos pueblos que llegaron desde la zona de Europa, conocido como los pueblos indoeuropeos, que traían innovaciones como el hierro, los carros de combate
y una lengua que después se va a conocer como el sánscrito. Buena parte de la historia de estos acontecimientos va a ser contado en unos libros conocidos como los Vedas, que son unos textos sagrados y épicos, y a partir de esto se va a establecer el dominio de los pueblos arios sobre el resto de la sociedad nativa de la India. Se va a establecer una sociedad que con el tiempo se va a conocer como la sociedad de castas. Aquí ya estamos hablando del periodo brahmánico. Durante el periodo brahmánico hay una hegemonía de los sacerdotes de origen ario, de consolidación del sistema de castas, pero también de la aparición de una religión que es crítica a la religión brahmánica, fundada por Siddhartha Gautama, conocida como el budismo. Y luego viene el periodo Maurya, entre el siglo XIV y entre el siglo IV y el siglo II después, antes de Cristo y después de Cristo, donde se logra unificar los diversos reinos que estaban alrededor del Valle del Indo, y aparece también el reconocimiento del budismo como una religión oficial, y es una época pues de expansión económica, expansión política. Y luego viene el periodo Gupta, que ya se da en etapas posteriores al nacimiento de Cristo, que es sobre todo una época de gran apogeo económico, sobre todo porque una parte de la ruta de la seda, que venía desde China hacia Europa, atraviesa la zona de la India y esto genera grandes beneficios justamente para los pueblos de esta región. Tenemos ahí, por ejemplo, una gráfica donde está representado el sistema de castas predominante durante el periodo brahmánico. Tenemos al dios Brahma y tenemos cómo los seres humanos forman algunas de sus partes corporales. Los sacerdotes, que son los brahmanes, son la cabeza. Los kshatriyas, que son los nobles, y los guerreros, son los brazos. Los vaisías son en este caso las piernas, son el pueblo, y los sudras son los esclavos. Y todas aquellas personas que surgen de las relaciones entre castas, que son relaciones prohibidas, son conocidos como los Dalit o parias. Son despreciados. Finalmente vamos al caso de China. Bueno, en el caso de China, ustedes tienen ahí pues China. Tenemos a esta sociedad ubicada en el lejano oriente, territorio que está atravesado por dos grandes ríos, el río Huanghe en el norte y el río Yatsenkiang en el sur. Los límites: hacia el norte, las grandes llanuras de Manchuria; hacia el sur, el mar meridional de China; hacia el este, el mar del Japón; y hacia el oeste, la zona del Tíbet. Toda esta zona de China también tiene un clima y un territorio bastante diverso. No hay, digamos, zonas marcadas como en el caso de Mesopotamia o como en el caso de Egipto. En el caso de China, destaca sobre todo, vamos a volver aquí, destacan algunos aportes como por ejemplo en la arquitectura las pagodas. La pagoda es una forma de edificación que ustedes tienen aquí también dibujado, muy característico, asociado a fines religiosos, que si bien aparece en China, tiene un origen budista, porque el budismo originario de la India se extendió hasta China. Y a su vez la pagoda luego se extendió de China hacia Japón, Corea y otros lugares del Asia. Y la gran muralla que se construyó en el norte, sobre todo para evitar las invasiones de los pueblos mongoles. En cuanto a la escritura china es una escritura ideográfica, es decir, está hecha de signos, y durante mucho tiempo hubo en realidad muchas escrituras en China. Se calcula que hubo más o menos como 300 tipos de escritura que luego, durante la época de la dinastía Qing, fueron unificados.
También hay que señalar que en el caso de China, importantes aportes están relacionados, por ejemplo, a la invención del papel, la brújula, la fabricación de la cera, la porcelana, las técnicas de impresión conocidas como la xilografía, la pólvora, el sismoscopio para detectar en este caso el movimiento de la Tierra, y la ballesta, que fue una gran innovación militar que se dio también durante la época de la dinastía Qing. Los periodos históricos de China los podemos asociar en primer lugar a la dinastía Xia, que es una época pues casi legendaria, de la cual se tienen pocos vestigios materiales. Se sabe esto a través de algunos relatos que llegaron a etapas posteriores. Luego viene la dinastía Shang, donde ya se inicia propiamente la civilización, aparecen los primeros centros urbanos, la escritura, los objetos de bronce. La dinastía Zhou, que es la época en la cual China está dividida en 14 reinos, es la época en la cual también aparecen las escuelas filosóficas, tanto el confucianismo como el taoísmo. El confucianismo y el taoísmo fundamentalmente son concepciones morales más que religiones. Plantean sobre todo preceptos de vida que tienen que ser asumidos y respetados. En el caso del confucianismo, fundamentalmente tiene que ver con el tema, digamos, de la probidad, del equilibrio, de la voluntad, del respeto. Por eso que el confucianismo sería utilizado como los principios para la educación de los funcionarios, de los burócratas. Y el caso del taoísmo tiene que ver con la meditación, la prudencia, ¿no? Con el equilibrio sobre todo. Ahora, si bien el confucianismo y el taoísmo surgieron durante la época de la dinastía Zhou, sería después durante la época de la dinastía Qing cuando se convertirían en doctrinas oficiales, sobre todo en el caso del confucianismo. Durante la dinastía Qing, el emperador Shi Huangdi logró unificar los diversos reinos en un solo gran reino conocido como Qing, a través de la utilización de técnicas militares, la utilización de la ballesta y posteriormente el desarrollo de una inmensa capa de burócratas que administraron los territorios imperiales, desplazando a los nobles que hasta ese momento habían tenido el poder. Shi Huangdi, que intentó perennizarse, obviamente tuvo que enfrentar en algún momento la muerte, pero sin embargo ordenó que fuera enterrado con una gran cantidad de soldados. Obviamente estos se resistieron a ser enterrados vivos, así que al final lo que se enterraron fueron soldados de terracota. Y es lo que ha dado origen al gran descubrimiento en 1973 del ejército de terracota de Shi Huangdi, ¿no? Aquí tienen ustedes 3 de los guerreros de los 8.000 que custodian la tumba de Shi Huangdi. Durante la época de la dinastía Qing es cuando también empezó la construcción de la Gran Muralla, sobre todo para evitar la invasión de los mongoles, los hunos, que eran pueblos que llegaban desde el norte y desde el centro del Asia. Y es la época en la cual, como ya he señalado, se instauró el confucianismo como principio moral basado en la virtud para la educación especialmente de la casta burocrática. Luego vino la dinastía Han, desde el siglo II hasta desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, en la cual China se aisló del mundo y solamente estuvo conectado a través de la ruta de la seda que llegaba hasta Europa y a través de la cual se exportaba una gran cantidad de mercancías muy exóticas para Oriente, como en el caso de las especies, de la cera y de otras mercancías valoradas mucho, sobre todo en Roma y en los pueblos de Occidente. Listo, señores. A ver, les doy unos minutos para que resuelvan la práctica y luego la resolvemos juntos. ¿Ya? A ver.
A ver, vamos a explicar aquí la separata, ¿ya? Y después es la pregunta del chat, pero primero vamos con la separata, porque si no nos va a alcanzar el tiempo. A ver, les voy a proyectar aquí la separata. Vamos a ver. Ya. Ustedes pueden ver ahí la separata. Entonces, tenemos una primera pregunta. Dice, con respecto al proceso evolutivo de los homínidos, establezca usted cuáles de las siguientes afirmaciones son consideradas como correctas. Dice, el surgimiento del Homo neanderthalensis se produjo tras la extinción de los Homo erectus. En realidad, no, no. En realidad eso es falso, porque en este caso particular, hay un momento en el cual todavía simultáneamente sobre la Tierra están presentes el Homo erectus y el Homo, o sea, no sabemos si obviamente se encontraron. Lo cierto es que cronológicamente están presentes, digamos, en el mismo momento durante varios miles de años. Entonces, esa afirmación no es correcta. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que en el proceso de evolución no es que aparece uno y para que aparezca otro, el anterior tiene que desaparecer. No, sino que muchas veces conviven durante mucho tiempo varios de estos especímenes de los homos. Entonces, esa afirmación es incorrecta. Do dice, la sabana formada en la zona del oriental del Valle Rift fue la base geográfica para la evolución de los homínidos. Sí, es en esa zona donde se da, justamente por las características que tienen que ver por la formación de capas geológicas que hacen preservar los restos fósiles. 3. El género Australopithecus no es reconocido bajo la condición de humanos, pues no lograron la bipedestación. Eso es falso, pero no por esa razón. O sea, no son considerados como homos los Australopithecus, sobre todo porque no tienen la capacidad aprensiva, no por el tema de la bipedestación. 4. A fines del Pleistoceno, los Homo sapiens emigraron logrando poblar todo lo... Sí, eso es cierto. Es decir, con el inicio del Holoceno, o perdón, en las etapas finales del Pleistoceno, los sapiens comenzaron a desplazarse hacia otros continentes, especialmente hacia América. Ese es el dato concreto. Entonces, la respuesta aquí es la letra A. A. La pregunta número 2 dice, ¿se entiende como revolución neolítica el periodo de grandes cambios de la prehistoria? Claro, ahí la respuesta es la B. Se afianza el desarrollo de la agricultura extensiva, ¿no? La respuesta es la B. La pregunta número 3 dice, Mesopotamia no fue una cultura, sino una región donde se desarrollaron diferentes civilizaciones en el transcurso de su historia. Entre ellas destaca la civilización sumera caracterizada por, claro, los grandes avances en el caso de la astronomía, que luego fueron aplicados al campo de la agricultura. Por ejemplo, el tema de los ciclos de las estaciones climáticas. Y la pregunta número 4, la B, ya nos ganó el tiempo la B, y en la pregunta número 5, la A. Ahora, me preguntaban aquí en el chat, mientras voy colocando las claves en el chat y terminando la clase, me preguntaban en el chat por cuál es la diferencia del jainismo con respecto al budismo. El jainismo es una forma de budismo que aparece posteriormente y que hace énfasis en la lucha contra los enemigos, ¿no? Algo así. ¿Por qué? Porque el budismo se caracteriza fundamentalmente porque cuestiona el régimen de castas, pero mantiene los principios del brahmanismo, ¿no? Respecto a practicar el bien, la virtud, la ayuda a los pobres y todas esas cosas. Pero todo es como un esfuerzo personal. Ese es el centro del budismo, sin agresión. Pero siglos después hay una rama del budismo que justamente se conoce como jainismo, que agrega un elemento, que es la lucha contra todos aquellos que representan la maldad. Eso es algo que no estaba en el budismo original. Eso se conoce como jainismo. ¿Ya? Listo, señores. Ahí están las respuestas. Entonces nos vemos. A ver, hay otra pregunta. ¿Las etapas finales del Pleistoceno se refiere también al final del Paleolítico? Sí, sí, sí. O sea, el fin del Pleistoceno y el inicio del Holoceno en realidad coincide con el inicio del Mesolítico y el Neolítico. Por lo tanto, el Pleistoceno se da durante
prácticamente todo el Paleolítico. Cuando pasamos al Holoceno, estamos hablando ya de Mesolítico y Neolítico. Listo, señores, gracias. Nos vemos. Hasta luego.